Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Informa TV. Hoy miércoles 12 de septiembre veremos lo más interesante que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que en nuestro país la ONU ha reconocido la decisión histórica de la Suprema Corte de acotar el fuero militar. Además veremos que el ombudsman capitalino está viajando hacia Honduras, esto con el objetivo de impulsar un proyecto de protección hacia los migrantes. En materia internacional veremos que Venezuela ha iniciado su salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En otra información veremos que la ONU advierte sobre los ataques indiscriminados a los niños y niñas allá en Siria. Esto es más, es lo que veremos aquí en Informa TV. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. El talón de Aquiles del sistema de justicia en México está en la investigación, pues el agente del Ministerio Público realmente no investiga, esto debido a que carece de técnicas para ello, y más que obtener declaraciones a través de la confesión, acude lamentablemente a la práctica de torturas. Así lo señaló el ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos al participar durante el taller denominado El Protocolo de Estambul, el cual fue dirigido por el experto Héctor Torres Quintanar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. De tal forma vale mencionar que durante esta participación del taller del ombudsman tabasqueño, dijo que espera que jueces y policías ministeriales sean ellos quienes se apeguen estrictamente a la reforma del nuevo sistema penal adversarial, donde este plantea un sistema de procuración y administración de justicia, además que debe ser expedito y eficaz, donde la declaración que se haga ante el agente del Ministerio Público no será la más válida, sino la que se rinda ante el juez de primera instancia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán interviene en las averiguaciones previas sobre el caso de las guarderías del ISSSTE, pues los padres de familia exigen una guardería que sea estable para sus hijos e hijas, ya que los han reubicado distintas veces. De tal forma que hoy miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizarán distintas visitas a las instalaciones de la nueva guardería propuesta por el ISSSTE y se espera que en un mes se cuente con todos los servicios y aloje alrededor de 206 niñas y niños. Sin embargo, los padres de familia ya no quieren esperar otro mes, ya que tienen 4 meses esperando por este servicio y piden que en 15 días se tenga una respuesta definitiva de dónde asistirán los menores a las guarderías. Con el fin de impulsar un proyecto de protección a las personas migrantes que se implementará en México el próximo año 2013 y en otros países de Latinoamérica, el presidente de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, realiza una gira de trabajo allá en Honduras. En este país centroamericano, el ombudsman capitalino se reunirá con distintos integrantes del equipo del Foro Nacional sobre las Migraciones de Honduras, donde abordó recientemente la participación de la Comisión Defensora de Derechos Humanos en este proyecto. De igual forma, González Plasencia sostendrá hoy miércoles una jornada de trabajo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de allá de Honduras, el señor Ramón Custodio, y además estará con la rectora de la Universidad Nacional de Autónoma en Honduras. Esto con el fin de que se alcance a afianzar la cooperación entre la Comisión Defensora Capitalina y el Organismo de Protección de Derechos Humanos de aquel país. Allá en Oaxaca, los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son los que igualan en quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a los policías. Así lo reveló la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en un informe, detallando que en el año 2011
recibió 208 quejas contra los profesores y 203 contra elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación. En este documento, publicado en su portal de internet, el organismo defensor de derechos humanos especifica que los directores de las escuelas obtuvieron 125 quejas y los maestros frente a grupos otras 68, mientras que el personal administrativo de las escuelas recibieron 15. También cabe señalarles que las quejas contra maestros y directores en aquel estado son el doble de las denuncias ciudadanas por supuestos abusos cometidos por los efectivos de la Policía Estatal, quienes reportaron 71 ocasiones en cuanto a quejas, en tanto los agentes estatales de investigación fueron objeto de solo 132 quejas. Allá en Aguascalientes, los esfuerzos que realizan todos los ámbitos de gobierno por erradicar el suicidio son insuficientes. Así lo afirmó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Omar William López Ovalle, en el Día Internacional para Prevenir el Suicidio. Además, el ombudsman estatal señaló que a pesar de los múltiples programas de difusión que realiza el gobierno y además las instituciones privadas, dijo estos han sido insuficientes para parar la ola de violencia y la ola de suicidios, por lo cual indicó es necesario un mayor esfuerzo institucional, reforzando los programas y diseñando algunos otros. Por esta situación, López Ovalle hizo un llamado a todas las instancias correspondientes para poder trabajar de manera conjunta y así formar un equipo de trabajo que realicen también una campaña que ayude a poder disminuir esta ola de violencias y de suicidios allá en Aguascalientes. Navi Pillay, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, destacó la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al alcance en la aplicación de la jurisdicción militar con el desahogo de los casos en los que se han visto involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. Fue a través de una carta que envió al presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, donde la comisionada resaltó que las decisiones que hasta el momento ha adoptado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia son determinantes en un tema crucial para proteger y garantizar los derechos humanos en México. Esto dentro de un contexto en el que se ha inaugurado una nueva época judicial a raíz de las importantes reformas constitucionales recientemente aprobadas. En este mismo sentido, Navi Pillay calificó de histórica la decisión de la Suprema Corte en el sentido de que ha decidido limitar el alcance de la jurisdicción militar en los casos de violencias y violaciones que se cometen por militares y transferidos a una corte civil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe donde lamenta la negativa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a tomar medidas cautelares relacionadas con denuncias de usuarios del aeropuerto capitalino por las detenciones y revisiones arbitrarias, así como los interrogatorios indebidos de los que han sido objeto. Además, añadió que la Suprema Corte de Justicia, la Suprema de Seguridad, no ha aceptado las recomendaciones 62-2010 y la de 43-2011, las cuales están relacionadas con las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, así como la negativa a custodiar o proporcionar seguridad a las personas. Fue de tal manera que el organismo nacional consideró que esta negativa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal pone de manifiesto una reiterada falta de compromiso por parte de esta dependencia. Así además señaló que es una señal de falta de cooperación, situación que indicó que es intolerante en el marco del Estado de Derecho vigente en México, el cual esto significa que está abonando a la creación de un clima de impunidad. Durante el trimestre de mayo a julio de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo informó que ha proporcionado 414 servicios de atención psicológica y 118 servicios de atención médica. Así lo informó Enrique Mora, el presidente de este organismo.
Además, el ombudsman estatal agregó que uno de los objetivos primordiales de este organismo ha sido la divulgación y la observancia de los derechos humanos a través de la prevención de la violencia y el tratamiento integral para el restablecimiento de las víctimas y de sus familiares. Adjuntamente fue Enrique de la Mora quien expuso que la Comisión Defensora de Derechos Humanos, además de investigar las violaciones a los derechos fundamentales, ofrece distintos servicios, como toda una serie de capacitaciones, atención médica y psicológica, así como la consulta de material bibliográfico a los cuales se puede tener acceso en la población en general sin ningún costo. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mejor conocido como CONAPRED, dio a conocer que en breve enviará a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas un oficio de colaboración donde le solicitará que investigue la campaña lanzada por el sector salud del Estado, donde le pide a la población notificar por contagiosas a todas las personas que sufren enfermedades como el VIH, la tuberculosis, el dengue e influenza, entre otras. En torno a esto, el representante de la CONAPRED, representantes de ahí, explicaron que por tratarse de una autoridad estatal, el caso debe ser investigado por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Tamaulipas. Además, este organismo que indicó tendrá que determinar si esta campaña es discriminatoria, tal y como lo han denunciado distintas organizaciones de la sociedad tanto civil como local. Bien, esto es todo en materia nacional, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su monitor, que en breve regresamos con más información. Agradecemos que continúe con nosotros. Estamos listos para presentarle lo más interesante que sucede a nivel internacional. Le comento que la actriz estadounidense Angelina Jolie y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, visitaron el día de ayer el campamento Satri para las personas que debieron huir de Siria a Jordania, escapando del conflicto armado que se vive en su país. Tras la visita a este campamento, la estrella de Hollywood y el enviado especial del ACNUR agradeció en una conferencia de prensa la hospitalidad de las autoridades jordanas por las personas que se encuentran ahí e hizo un llamado a toda la comunidad internacional para que ayuden a esta gente para que puedan volver a sus casas. Por su parte fue el Antonio Guterres, el alto representante del ACNUR, quien indicó que desde su apertura en julio el campamento de Satri localizado cerca de la frontera entre Jordania y Siria, ha recibido ya unos 28,000 sirios y necesita financiación internacional masiva. Colombia celebró el pasado domingo el Día Nacional de los Derechos Humanos con diversos actos simbólicos y marchas en algunas ciudades de aquel país. Estos fueron impulsados por la sociedad civil, la Iglesia Católica y distintas organizaciones no gubernamentales. Cabe señalar que por su parte el presidente colombiano Juan Manuel Santos recordó la fecha en su cuenta de Twitter. Esto al final de una semana en la que dio a conocer al mundo los detalles del proceso de paz que su gobierno abordará con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dentro de un mes allá en Oslo. También cabe señalarles que en Colombia el 9 de septiembre es una fecha que fue decretada como festiva por la Ley 95 del año 1985 en honor a San Pedro Claver y a los jesuitas que encabezaron la campaña por los derechos de los esclavos en la Cartagena de Indias en el siglo XVII. El secretario general de la ONU felicitó a Hassan Sheikh Mohamud por su elección como presidente de la República Federal de Somalia, tras la votación realizada el lunes pasado por el nuevo Parlamento Federal. De tal forma que fue a través de un comunicado de prensa donde Ban Ki-moon afirmó que este paso pone fin a los 8 años de transición política de aquel país y felicitó a la Cámara Legislativa por la conducción ordenada y pacífica de este proceso. Además, también
El secretario alentó al nuevo presidente a actuar de manera expedita y a designar un gobierno incluyente y responsable que pueda comenzar el trabajo de la construcción de la paz en ese país del Cuerno de África. Al mismo tiempo, el secretario urgió a los somalíes y a la comunidad internacional a que ofrezcan todo su apoyo. No hay país en el que se violen más los derechos humanos de los migrantes que en México. Así lo concluye una investigación del Colegio de la Frontera Norte, COLEF, en la cual se advierte que las fuerzas policíacas son las principales transgresoras. De acuerdo con este estudio, los más afectados por las extorsiones de los agentes son los migrantes de Centroamérica, a quienes los policías mexicanos discriminan a partir del color de su piel y de sus rasgos indígenas. En la entrevista con Jorge Bustamante, exrelator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes y también fundador de este proyecto COLEF, lamentó que México sea la nación donde ocurre el mayor número de atropellos a las garantías básicas de los migrantes en su camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El día de ayer, el relator especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas llamó al gobierno de Estados Unidos a que adopte nuevas medidas para avanzar hacia la reconciliación con esas comunidades y también para que corrijan los problemas provenientes de errores históricos, políticas fallidas y barreras sistemáticas a sus garantías fundamentales. Fue mediante un comunicado de prensa donde James Anaya indicó que pese a las contribuciones a la vida del país de los indios americanos de Alaska y Hawái, los tratados incumplidos, los actos de opresión y las políticas gubernamentales inadecuadas los han colocado en desventaja para ejercer sus derechos individuales y colectivos. Además, el experto señaló que en las últimas décadas y en los últimos años en particular, se han elaborado la legislación y también los programas liberales, los cuales han respondido en alguna medida a las preocupaciones de los pueblos indígenas. Sin embargo, señaló que los programas federales precisan una implementación más efectiva. Y bien, en otra información le comento que el primer relator de la ONU sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff, urgió el día de ayer a los gobiernos a evitar pensar que la justicia en periodos de transición no es rigurosa. Ese mecanismo, dijo, puede ser utilizado por los estados como estrategia para abordar violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el pasado, aplicando también una serie de medidas judiciales y no judiciales para poder reconstruir la sociedad en procesos de transición de la violencia hacia la paz y la democracia. Fue mediante un comunicado que hace referencia a su primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos, donde además el experto subrayó la importancia de abordar esos abusos con políticas integrales que combinen la búsqueda de la verdad, iniciativas judiciales de reparación y de garantías de no repetición. El relator especial de la ONU sobre racismo urgió al gobierno de Bolivia a que consolide sus avances en el combate a ese flagelo para beneficiar a las comunidades y grupos más vulnerables. Al concluir con su visita oficial de una semana al país andino, Mutuma Ruter señaló que, si bien se ha logrado un proceso importante en la lucha contra la discriminación racial en Bolivia, dijo también que quedan todavía grandes retos, sobre todo en la aplicación de las políticas y medidas legales. En torno a esto, el experto Ruter elogió la promulgación de leyes y la creación de instituciones necesarias para combatir este racismo. Sin embargo, advirtió que la falta de recursos y de capacidad obstaculiza su aplicación eficaz. En ese sentido, consideró imperativo que se haga frente a las desigualdades estructurales y a la exclusión, sobre todo en los sectores como la educación, la salud y el empleo. Venezuela denunció este lunes ante la OEA a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo que inició formalmente los trámites para retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fue mediante un comunicado que el organismo anunció que el gobierno venezolano notificó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, la denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Insulza, por su parte, confirmó que Venezuela le comunicó mediante una nota oficial que denuncia la Convención Americana de los Derechos Humanos, al tiempo que lamentó que la decisión que tomó este gobierno del presidente de Hugo Chávez. Y bien, en otras noticias le comento que el día de ayer, la representante especial de la ONU para los niños en conflictos armados afirmó que las fuerzas del gobierno y la oposición en Siria han hecho de los niños un blanco de ataques indiscriminados. Fue mediante una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, donde Leila Serrougui indicó que existen evidencias de que las Fuerzas Armadas, incluida su milicia Shabiba, han cometido violaciones graves de las garantías fundamentales de los menores. Serrougui explicó que por esta razón el ejército sirio ha añadido a la lista de organizaciones que matan o mutilan a los menores. Del mismo modo, agregó que se han reportado reclutamientos y ejecuciones extrajudiciales de los niños por la oposición armada. Y bien, esto es lo que está sucediendo en nuestro país y alrededor del mundo. Le comento que nos puede visitar a través de nuestra página de Facebook como Informa TV y nos puede seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con mucha más información. Que tenga usted un excelente día.